Buenas noches, les damos la bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y la Casa de Paz en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya Hernández y quien les habla, Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por este momento, por tener hoy nuevamente esta casa de paz en este nuevo horario, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de las personas el querer escuchar palabra, para que tú a través de nuestro hablar puedas mostrar todo lo que hoy queremos presentar a las personas que están aquí hoy presentes. Padre, aviva en ellos la presencia del Espíritu Santo para que pongas oídos audibles a lo que tu palabra quiere hablar, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la importancia del querer orar conforme a tu palabra, que tú nos protejas de hacer oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda maldición puesta a través del vientre de nuestra concepción, que podamos cancelar toda palabra puesta de maldición, de pobreza sobre la vida de cada uno de los aquí presentes, y que se rompa todo yugo generacional de opresión y de pobreza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Amén. hoy tenemos un tema que es eh, muy interesante, sobre todo a lo que hoy nos está ocurriendo, a lo que realmente hoy está pasando en el mundo. Y el título es Desarrollando el temor de Dios. Como sustento bíblico vamos a tener a Proverbios 23:17, que dice, no tengo, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En este versículo, que es muy corto pero muy concreto, se marcan dos palabras, la palabra envidia y la palabra temor. La palabra envidia y la palabra temor. ¿Qué significa envidia según la Biblia? El significado que se da de envidia se refiere a los celos que se puede llegar a sentir por el éxito de otra persona, por el éxito que pueda tener alguien o la adquisición material o los bienes materiales que pueda tener otra persona. Eh, una línea que tiene eh, el creer tener o el pensar de que el, el sentir celo por lo que tiene otra persona está marcado entonces con lo que es la envidia. Y este versículo de Proverbios 23:17 es claro en decir, no tenga tu corazón envidia, pero también marca envidia de los pecadores, porque a veces nosotros entramos a identificar que hay personas que de pronto no están en la línea o no están en esa cercanía de Dios y les va bien, ¿sí? Ahorita en el desarrollo de la enseñanza vamos a encontrar ejemplos de cómo esto también lo debemos asociar a esta enseñanza que hoy es el desarrollo del temor de Dios. Ahora, la Biblia también nos muestra muchos ejemplos de envidia y de cómo Dios no le agrada que las personas que creen en Él, que lo siguen, tengan esta actitud. Entonces hay que definir claramente y tener por sentado de que la envidia es un pecado. La envidia es un pecado. Ahora, él y la envidia es un mal o una consecuencia de la carne, que, la, que lamentablemente eh, no estamos exentos de caer en ella. No estamos exentos en caer en ella.
Y sobre todo cuando nosotros estamos con cercanía a Dios, cuando estamos ahí en esa comunión permanente, a veces aparecen ese tipo de sentimientos que no podemos dejar entrar, porque el enemigo siempre va a querer estar poniendo este tipo de cosas, este tipo de comparaciones, porque la envidia termina siendo una comparación de lo que tiene el mundo y lo que de pronto yo no tengo, ¿sí? Ahora, las palabras del creador están plasmadas siempre en la Santa Escritura y en la que se dice que ese tipo de sentimientos terminan siendo pecados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos erradicarlos completamente de nuestras vidas. Tenemos que tener muchísimo cuidado para no caer en este tipo de emociones que nos pueden sacar del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Casos claros en hechos históricos de la Biblia, el caso de Caín y Abel, que fueron casos contundentes de cómo Caín tiene envidia de su hermano y termina asesinándolo. El caso de David y de Betsabé, que es un caso también de envidia de la mujer que tenía uno de sus súbitos de David, que lo llevó a cometer un gran error y le costó muchísimo en toda su historia. El caso de Raquel, la esposa de Jacob, que tuvo envidia de los hijos que tenía su hermano y que ella no podía tener. También marcan hechos interesantes ahí que pueden también ser analizados por cada uno de ustedes. Y finalmente el caso de Job, que tuvo envidia de los pecadores. En un determinado momento, cuando Job perdió un poco el control, él empezó a decir, ¿por qué las personas que cometen iniquidad, que son impíos, por qué no son castigados como estoy siendo castigado yo en estos momentos por Dios? Entonces ahí se marca cómo ese sentimiento puede apoderarse de cada uno de nosotros en cualquier momento. Ahora, cada vez que la envidia o que podemos tener envidias, estamos asociando la envidia a la adoración. Y sabemos que la adoración no está permitida, que no podemos entrar a tener adoraciones diferentes a adorar a nuestro Padre. Entonces, la envidia termina siendo también una forma de adoración. Por lo tanto, también termina siendo pecado, que era lo que ya también les había comentado. Ahora, yo quiero, dice el Padre, yo quiero que vivir sin esto, porque la adoración eh, de algo diferente a Dios termina siendo algo inconveniente que no debemos tener. Entonces, el pecado de la envidia se puede convertir o se puede, diríamos que lo podemos asociar con uno de los 10 mandamientos y es el mandamiento que habla de no desearás. Y ahí solamente, sin tener el complemento de no desearás, es una asociación a lo que nosotros podemos convertir en un determinado momento en un celo o en una envidia, que ahí es claro entonces el proceso. Ahora, ¿cómo relacionamos entonces la envidia al temor? ¿Cómo relacionamos entonces? Porque es lo que nos marca el versículo que tenemos de soporte bíblico para la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos relacionar entonces que la envidia de los pecadores o la envidia que podemos sentir de los pecadores nos debe llevar y nos debe asociar entonces al temor que debemos construir en cada uno de nosotros para poder realmente estar cerca de Dios? Eh, ¿Por qué temer a Dios y no a los hombres? Porque el temor también está relacionado al temor natural que tenemos nosotros con el mundo terrenal. Entonces, el tener temor o el temblar ante los hombres es lo que realmente a nosotros también nos lleva a procesos de esclavitud o procesos de enlazarse con el mundo terrenal, ¿sí? Y ahí es donde viene pues todas las cosas que a veces nos ocurren en el diario vivir, de que por tener miedo a algunas cosas terminamos siendo esclavos, ¿sí? Entonces,
Esa es una de las formas o lo que queremos remarcar en paralelo hoy con esta enseñanza, que el temor de Dios es completamente diferente al temor que nosotros tenemos con, con el mundo terrenal. Proverbios 29-25 es claro en marcar cómo en el Antiguo Testamento se marcaba, es como una especie de veneno mental que era que creamos nosotros en nuestro interior y está relacionado a lo que es ese temor a los hombres. Y esto, pues obviamente es comparado con muchas de los pasajes bíblicos en los de que muchos personajes de la Biblia tuvieron temor del mundo y terminaron perdiendo las bendiciones que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces, ese temor al hombre llega a un momento donde nos domina y nos hace parecer a muchas de las criaturas del mundo real que están siendo esclavizadas por muchas cosas. Y ahí pues la relación que podemos tener con la esclavitud a lo que es la tecnología, que es algo que nos está azotando hoy, ¿sí? Cómo nosotros podemos terminar siendo esclavos de algo y termina siendo relacionado a muchos temores que tenemos con el mundo terrenal. Esas son cosas ahí que también se entrelazan, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque todo eso no nos permite, perdón, estar realmente actuando en fe y en confianza del Señor. Y ahí pues es donde realmente podemos entrar a discrepar con lo que hoy nos puede estar ocurriendo y esa relación de los temores. La pregunta es, ¿a quién teme usted? O sea, esa es una pregunta que debe estarse, pueden estarse haciendo cada uno de ustedes. ¿A quién tememos? ¿Cuáles son nuestros temores en el mundo terrenal? ¿Sí? Para que lo podamos identificar y comparar con lo que es realmente el temor a Dios. Ahora, ¿cómo nos ayuda a vencer el temor al hombre, el temor a Dios? ¿Cómo nosotros podemos relacionar esos dos hechos y realmente podamos diferenciar lo que realmente es ese temor a Dios y no el temor a los hombres? Entonces, de ahí puede que nosotros terminemos siendo burlados, terminemos siendo perseguidos, ¿sí? Porque el alejarnos de lo que el mundo terrenal nos ofrece nos lleva a ese tipo de situaciones, porque nosotros empezamos con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de las enseñanzas que tiene la escritura, llevamos a empezar a entender que tenemos que alejarnos de muchas cosas y eso empieza a ser identificado como lo que es el temor a Dios. Entonces, no queremos hacer ese tipo de cosas, no queremos caer en esas esclavitudes por el temor a Dios. Y ahí es donde empezamos entonces a tener el enfrentamiento con el mundo terrenal que dudemos, que hace que dudemos. Y a veces escojamos los caminos equivocados. Entonces debemos tener claro que el temor a Dios está asociado realmente es a la convicción que nosotros empezamos a tener del conocimiento de la palabra, de entender realmente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, que es donde aparece realmente entonces la definición del temor a Dios y cómo empezamos de alguna manera a desarrollar esa actitud al cumplimiento de o a la obediencia que debemos tener a la palabra que Dios nos pone cada día en las escrituras o que nosotros empezamos a identificar cada día. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay una relación entonces ahí entre lo que es sabiduría, lo que es el desarrollo o el principio de la adquisición de sabiduría y está asociada al temor a Jehová. Y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es muy profundo, porque la inteligencia, el conocimiento y el tener sabiduría
están relacionados entonces al temor a Dios. Y eso está obviamente relacionado a lo que es la obediencia. Esto está en Proverbios 1:7. Ahora, muchas veces la gente se puede preguntar, ¿qué se debe hacer entonces para desarrollar el temor de Dios? Es lo que vamos a plantear entonces en la enseñanza del día de hoy, cómo vamos a poder desarrollar unos pasos que debemos tener para ir teniendo la habilidad, porque en última, esto es una habilidad, esto es algo que debemos aprender, y es de cómo desarrollamos el temor. Y ese temor lo vamos desarrollando a medida que vamos conociendo a profundidad la escritura. Empezamos a conocer realmente la palabra de Dios. Entonces, un primer paso, vamos a definir 3 pasos de cómo desarrollamos entonces ese temor a Dios. El primer paso es tomar una decisión que lo tomemos como decisión o como elección personal. O sea, tenemos que tener completamente definido que la sabiduría es personal y el tener el conocimiento lo tenemos que entender y lo tenemos que asimilar nosotros solos. O sea, el avanzar es el que nosotros tenemos que identificar y por eso de alguna manera lo tenemos que definir como personal. Entonces, es tomar una decisión que nosotros personalmente nos enfrentemos a entender la palabra que nos va a llevar a tener sabiduría. Entonces, de esa forma es que Dios nos empieza a hablar. Es la forma como nosotros empezamos a tener esa primera comunicación del Padre hacia nosotros. Cómo nosotros tenemos que identificar lo que Él en todos los pasajes de la Escritura, en todos los pasajes que nosotros podemos tener de la Biblia, vamos a tener entonces ese conocimiento que es el que nosotros tenemos que asimilar para volvernos sabios. Y como dice Proverbios, la sabiduría termina desarrollando el temor a Dios. El tener sabiduría nos empieza a desarrollar el temor a Dios. Eso, que digo, eso tiene bastante profundidad, pero entendámoslo en la forma en que cada vez que identifiquemos lo que tenemos que hacer, es lo que realmente nos hace no entrar en pecado, no entrar en pecado y alejarnos de lo que realmente el mundo terrenal nos entrega, ¿sí? Que es donde empezamos entonces a dejar el mundo terrenal y convertirlo en el temor a Dios. Entonces, la sabiduría es de alguna manera eh, clamada abiertamente. O sea, todo el mundo quisiera tener sabiduría, pero no la sabiduría que da el mundo, sino la sabiduría que nos da Dios. Entonces hay una sobreoferta, podríamos decir, una sobreoferta que muchas veces debe ser rechazada. Debe ser rechazada por lo que nos ofrece el mundo. Y es en la dinámica o en la discrepancia en la que estamos hoy del conocimiento científico de todo lo que está pasando con el desarrollo de las vacunas, de todo lo que está ocurriendo ahí y esa disputa por tener conocimiento, por avanzar en la solución a un problema. Pero ¿cómo relacionamos eso realmente con la sabiduría que Dios nos da por medio de la palabra? Eso es algo en lo que tenemos que entrar nosotros a analizar. Una de las cosas que queremos desde como parte de la idea de nuestro Padre Espiritual es que cada uno de nosotros desarrolle la habilidad para entender la palabra, porque es la forma en la que nosotros podemos llevar ese conocimiento y esa enseñanza a otras personas. Y ahí estamos claros en el que esa es prácticamente la bandera que vamos a tener en este año 2022, que cada uno de ustedes, así como lo estamos haciendo nosotros, podamos ahondar en el conocimiento de la palabra y podamos llevar directamente a que todos tengamos la habilidad de entender la palabra para poderla llevar a otras personas. Entonces, eso está relacionado a adquirir esa sabiduría que nos va a llevar al desarrollo
del temor. Y entre más temor tengamos a Dios, más profundidad vamos a tener en el conocimiento. Eso ya está marcado por la actividad que estamos desarrollando. No solamente nosotros con Jenny, sino también con todas las personas que participan de este espacio, de los espacios también que está desarrollando mi esposa en las mañanas. Todo eso nos debe llevar a que todos nos volvamos también apóstoles. No salgamos de la situación de discípulos, porque realmente la enseñanza o la sabiduría la vamos a tener es en el conocimiento, en el avance, en el discernimiento. Todo eso está dado por lo que realmente nosotros, o la estructura que se está creando, se debe a la que se está queriendo llegar. En Proverbios 1, 24, 25 dice: por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisiste. Aquí está marcado también el que siempre está el mensaje, siempre está la palabra está ahí para que nosotros la entendamos, la asimilemos y realmente podamos entender la represión que debemos tener. Y la represión está asociada al temor. Y la represión está asociada al temor. Esto, lo que les digo, cuando nosotros entramos a analizar el proceso de estas enseñanzas, tenemos un esquema que es el que nos da nuestro padre espiritual de la iglesia en Argentina, pero nosotros empezamos a analizar y empezamos a encontrar cosas muy interesantes, que es lo que nos lleva realmente a tener el conocimiento. Y es lo que de alguna manera nosotros queremos transmitirle a usted. Entonces, el primer paso entonces para desarrollar ese temor a Dios es tomar la decisión, tener esa elección personal en la que debemos enfrentarnos a la palabra. Enfrentarnos a la palabra es no leerla y simplemente dejarla ahí, sino profundizar, profundizar en lo que el Espíritu Santo nos ponga como entendimiento, como esa, como esa luz a la cual nos quiera llevar, porque cada uno puede tener interpretaciones que deben estar asociadas a su contexto, porque lo interesante de lo que hacemos con este aprendizaje es que tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria, de cómo podemos nosotros sacar provecho de lo que estamos aprendiendo, pero para poderlo llevar a otras personas basado en ese actuar, en ese querer, que es el que realmente genera transferencia, ¿sí? Que es lo que realmente puede impactar a las personas a las que nosotros podamos llegar. El segundo paso es aceptar o recibir el consejo y la reprensión. Toda la palabra está asociada a un hecho que siempre trae un consejo. Si analizamos de pronto un versículo aislado, a veces cuando leemos versículos aislados y de pronto no los entendemos, tenemos que analizar el contexto del versículo. Eso es algo que también ya hemos aprendido. A veces nosotros o entendemos algo que pareciera que no es tan claro, ¿sí? Tenemos que entonces analizar todo el contexto que tiene el versículo. ¿Quién fue el autor de ese libro? ¿Quién es el autor cuál es la persona que está hablando en ese contexto? Y ahí donde nosotros entendemos el consejo que se quiere transmitir. Y sobre todo, ¿qué es lo que ese consejo de alguna manera reprende? ¿Qué es lo que ese consejo de alguna manera reprende? Y ahí obviamente encontramos entonces la presencia del temor. Y cuando identificamos el consejo y entendemos cuál es la reprensión o cuál es la causalidad que pueda tener, entonces encontramos el temor, que es lo que queremos desarrollar, que es lo que estamos y los pasos para poder entonces dar esta experiencia que queremos transmitir hoy. Ahora, dentro de ese consejo, ¿sí? Y dentro
de la, de la reprensión que identificamos, la Biblia nos enseña a que siempre vamos a encontrar dos fuentes de enseñanza. Eso ya lo hemos también hablado en charlas anteriores, en enseñanzas anteriores. Una de las fuentes de enseñanza siempre es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada vez que nosotros empecemos a, a leer la Biblia o empecemos a hacer estudio, busquemos presencia del Espíritu Santo. Escuchemos música, hay mucha música de adoración al Espíritu Santo, de acercamiento, de llamarlo, ¿sí? Y eso se da a partir de las canciones, de la música que nosotros podemos escuchar. Y ahí esa fuente es inagotable. Cuando realmente nosotros tenemos esa conciencia y llamamos al Espíritu Santo, siempre lo vamos a tener ahí, ¿sí? Y de alguna manera que se sienta, que realmente lo estamos haciendo. Y eso cuando usted entra como en la emoción, ¿sí? Que realmente tiene la presencia del Espíritu Santo, todo fluye. Yo lo aplico no solamente cuando estoy haciendo estudio de la Biblia, sino también cuando lo estoy haciendo los trabajos o las actividades que yo tengo relacionadas con la profesión que tengo de docente. Entonces, cuando quiero fluir en material, pido presencia del Espíritu Santo y Él me guía. Él me guía y encuentro unas cosas extraordinarias que antes decía, ¿yo por qué no veía esto? ¿Yo por qué no veía esto? En el Salmo 34, 11, se habla de que esa relación del temor con el consejo se da a partir de esa relación también que hay como entre el padre y los hijos. Y también tenemos claro de que nosotros somos hijos del Padre. Entonces, ese consejo siempre va a estar ahí. Y es la relación que hay entonces en la familia, que siempre el padre y la madre quieren darle el mejor consejo a su hijo. Y también cuando le da el consejo, le dice, si no lo hace, le va a pasar esto. Esa es una forma clara de educarlo, que es lo que hemos nosotros vivido por tradición. Entonces nos dan, miren, no, le digo que haga esto y esto, porque es que si no hace esto, va a tener esta consecuencia. Y ahí entonces se crea ese temor. Y aquí el temor está dado por el padre a partir de la enseñanza que nos da con la escritura. Entonces, eso es una relación que lo que se puede identificar es que nosotros ya la hemos vivido, ya la tenemos por ese crecimiento también que cada uno de nosotros ha tenido. Y una segunda fuente para poder realmente recibir ese consejo y entender la represión está asociada a todo lo que son nuestros padres espirituales, a nuestros pastores y a líderes que tengan relación con nosotros. Entonces, ahí obviamente está también una claridad de la función que, por ejemplo, nosotros en estos momentos hacemos acá como líderes, que lo que hacemos es transferir el entendimiento y la sabiduría que tenemos de la palabra, para que ustedes entren en esa línea y que sean ustedes también gestores del proceso, que sean ustedes no solamente hacedores, sino también, no solamente oidores, sino también hacedores. Entonces, ahí para poder tener entonces ese proceso de consejo y reprensión, hay dos fuentes. Una primera fuente es la presencia del Espíritu Santo y una segunda fuente también es lo que hacemos, por ejemplo, en este espacio. Ahora, siempre que se recibe un consejo, tenemos que validar la fuente. Tenemos que validar la fuente, porque nosotros todos los días estamos recibiendo consejos de las personas, de los hombres, de las personas del mundo terrenal. Pero eso debe ser siempre avalado o respaldado con lo que dice la escritura. Es algo que también ya he venido aprendiendo. O sea, si se encuentra usted con experiencias de la vida normal, en la que usted se exige de parte suya una respuesta, busque la palabra de Dios en la que pueda asociar ese hecho y ver qué es el consejo
que da la Escritura. Eso es algo que debemos también aprender. En eso diría yo que yo estoy aprendiendo. Con Jenny a veces nos confrontamos con eso. O sea, yo le digo, miren, yo siento que aquí hay algo que no está bien, confrontémoslo con la palabra y empezamos a encontrar cosas interesantes. Eso es una actividad que también deberíamos nosotros desarrollar. Entonces, siempre el escuchar, no necesariamente todo lo que nos dicen los líderes, los pastores, y lo asimilemos completamente, no es bueno, no es bueno. ¿Sí? Debemos nosotros siempre tener ese principio de confrontación, ¿sí? Para que realmente tengamos más conocimiento, para que realmente el conocimiento sea mucho más profundo, que es lo que realmente debemos hacer. Y eso no solamente se da con lo que de alguna manera nosotros estamos haciendo desde el punto de vista espiritual, sino también con todas nuestras actividades. En el desarrollo de cualquiera que sea la actividad que desarrollemos, siempre debemos estar confrontando lo que nos dicen o lo que nos plantean. Eso nos lleva realmente a tener conocimiento, ¿sí? Y obviamente desde el punto de vista espiritual tenemos entonces el proceso claro dado a partir de la enseñanza que nos da la Escritura. Un tercer paso para, para desarrollar el temor de Dios es recibir la palabra y obedecer. Ahí este es casi como consecuencia de las dos anteriores. ¿Sí? Si nosotros recibimos la palabra y la entendemos, el mandato es que obedezcamos. ¿Sí? Porque a partir del conocimiento que tenemos y a partir de la sabiduría que estamos adquiriendo, obviamente se crea ese temor y ese temor nos lleva a tener obediencia. Ese temor nos lleva a tener obediencia. Entonces, siempre debemos estar atentos para oír y poner en práctica lo que aprendemos, porque ese realmente es el sentido que tiene todo lo que estamos haciendo. Que entendamos, que recibamos, entendamos y apliquemos. Y apliquemos. Y apliquémoslo en todo nuestro diario vivir, en las personas con las cuales están en nuestro contexto, en las personas a las cuales nosotros podamos llegar, a las que de alguna manera les tenemos influencia. Y ahí pues aparece también lo que empieza a ser también el liderazgo que usted sea capaz de tener con el grupo de personas con las que usted está. Y cuando usted empieza a hablar de la palabra, cuando usted empieza a comparar todo con el conocimiento que usted tiene desde el punto de vista espiritual, usted empieza a generar unos ambientes, empieza a generar unos ambientes dentro del grupo de personas con las que está, que no siempre van a ser positivos, indudablemente. Siempre va a tener usted la persona contraria que va a refutar lo que usted está diciendo. Pero ahí es donde usted tiene que tener la confianza y la fe en el que si el que no quiere escuchar la palabra, no hay problema, tranquilo, no pasa nada. Simplemente en algún momento va a necesitar y va a llegar. En algún momento va a necesitar y va a llegar. ¿Y cómo se puede llegar a que esa persona que de pronto no cree en lo que usted dice, no cree porque tiene las barreras predefinidas, las barreras que traemos de nuestra formación básica, que traemos de toda la tradición a la cual veníamos pegados la gran mayoría de personas, empiezan a darse con los resultados de lo que usted empieza a hacer? Porque usted mismo es el ejemplo de lo que está pasando. Y él es el ejemplo de lo que usted puede reflejar. Y ahí obviamente es donde tenemos mayor impacto y es donde Dios, el Espíritu Santo, eh, nos apoyan para que nosotros mostremos ese resultado. Cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, realmente es donde podemos empezar a mostrar nuestro resultado, ¿sí? Y es cuando usted dice, tengo confianza, tengo la fe, sé que esto no parece que está bien, pero yo sé que Dios nos va a indicar el camino y el camino aparece y las cosas fluyen. Ahí es donde realmente nosotros entendemos esa importancia de lo que es tener la obediencia y poder entonces desarrollar ese temor a Dios. Ahí también hay un versículo interesante de Proverbios 2, del 1 al 5, en el que habla de la prudencia, de los clamores, de la inteligencia y de cómo nosotros
podemos buscar ese análisis, ese entendimiento de la palabra que realmente nos da para llegar a tener la sabiduría que está asociada al temor, como les había dicho al inicio. En Proverbios 2 encontramos varios, diríamos entre comillas, varias afirmaciones o varias respuestas positivas, ¿sí? A lo que es entender o recibir las palabras. Eso, de alguna manera, pues siempre se va a inclinar a lo que es la prudencia que tenga nuestro corazón. Y la prudencia que tiene nuestro corazón va a estar asociada a la sanidad que tenga nuestro corazón, que es también otras enseñanzas que ya hemos dado en días pasados, que realmente la sanidad está dada con lo que nosotros realmente tengamos en el corazón. Si nosotros tenemos un corazón que tiene mucha basura guardada, muchas cosas del pasado, usted va a siempre estar queriendo sacar eso, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a tener ese llamado que nos hace, ese llamado, porque eso siempre va a estar ahí, ese llamado que nos hace el mundo terrenal a confundirnos, a confundirnos. Pero si yo tengo ya una sanidad en mi corazón, nada pasa y nada me puede enturbiar, nada me puede sacar de mi situación de tranquilidad, de paz, de gozo, que es lo que nos da la sanidad del corazón. Ahora, siempre estos buscadores o estas afirmaciones que de alguna manera podemos tener, nos va a llevar a que si tenemos un corazón sano, vamos a descubrir tesoros de sabiduría invaluables. Vamos a encontrar muchísimo material de apoyo para todas las situaciones que tengamos. Es lo que les decía, cada vez que tengamos un problema, asociémoslo a la palabra, asociemos qué explicación nos puede dar la palabra de lo que nos está ocurriendo. Y de alguna manera la presencia del Espíritu Santo nos da la respuesta, nos da el cómo podemos salir de las situaciones. Salomón, que es un personaje también de la Biblia, claro, nos exhorta en Proverbios. Salomón es el autor de Proverbios, nos habla a cómo podemos exhortar a adquirir sabiduría. Pero esa sabiduría debe estar en el conocimiento y el entendimiento de lo que nosotros interpretamos de la palabra. Y debemos apropiarlo y de alguna manera llevarlo a un apasionamiento. Sí, o sea, cuando ya empezamos a tener como este camino, empezamos a tener pasión. Empezamos a tener pasión y nos empezamos a enamorar muchísimo más de esa relación que no podemos perder y debemos hacerla todos los días o varias veces al día o en la forma en la que ustedes se puedan sentir mucho más satisfechos, mucho más llenos del resultado. Ahora, siempre vamos a encontrar de que la relación reverente, podríamos decir, la relación reverente con Dios nos va a llevar a un verdadero temor. Y esta es la condición que podemos nosotros adquirir previa a la sabiduría. O sea, cada vez que avancemos más en el temor, vamos a tener más sabiduría. Y esa sabiduría es la que encontramos, por ejemplo, en libros como el de Proverbios. Si tienen la oportunidad de revisar el libro de Proverbios, hay mucho contenido interesante que nos puede llegar realmente a encontrar solución a muchas de las problemáticas que tenemos. Ahora, si usted quiere caminar realmente en el temor de Dios, tiene que hacer dos cositas muy sencillas. Primero, tomar la decisión. Ya lo habíamos marcado arriba. Primero, tomar la decisión de vivir en el temor a Dios. Y el vivir en el temor a Dios es estar viviendo bajo obediencia. Es estar viviendo bajo obediencia. Y segundo, oír y recibir la enseñanza de las personas que nos hablan, porque no solamente la Biblia nos habla,
hay muchas personas que están puestas que no necesariamente son, no que sean personas conocidas. Yo tuve un caso extraordinario de una persona que yo nunca había visto, pero una señora que me tenía como referente. Y esa señora, al finalizar, cuando estaba en el mundo terrenal del negocio de la cerveza, esa señora vino y me dijo 4 frasecitas que me tumbaron completamente. Y yo esa señora no la conocía. Pero ella me dijo, sin utilizar, sin utilizar elementos espirituales, sino simplemente frases contundentes que me llenaron completamente y me pusieron a dudar de la situación en la que yo estaba. Y una de las cosas que me dijo esta señora fue, usted no está para este negocio, usted está para grandes cosas. Eso me marcó muchísimo. O sea, yo decía, y yo después me puse a averiguar quién era la señora, y una señora que la tenía yo todos los días a 50 metros, pero yo nunca la había visto, nunca la había identificado. Pero lo que esa señora me dijo al final de una de las tantas batallas que yo tuve en esa plaza satélite donde yo tenía el negocio, eh, me tumbaron. Yo duré pensativo, diría yo, 15, 20 días, pensando en solamente lo que esa señora me dijo. Yo diría que ella sembró la semilla para yo salir de ese modelo de negocio en el que estaba. Entonces, debemos oír, debemos oír a las personas y comparar eh, y buscar cuando eso obviamente yo no tenía el conocimiento que tengo hoy y la sabiduría que ya tengo hoy por el entendimiento de la palabra, pero tenía una sabiduría del mundo que me hizo, que me hizo dudar, que me hizo dudar y me sacó. Yo terminé llorando ese día, yo terminé llorando, ¿sí? Pero fue tan claro y contundente lo que la señora me dijo que obviamente me hizo dudar de la situación en la que estaba. Y de ahí prácticamente yo diría que empecé con ese camino que hoy, gloria a Dios, me tiene en este espacio, me tiene hoy con un grupo de personas acá que quieren entender también lo que nosotros estamos haciendo y de alguna manera buscan soluciones a todas las cosas que en el diario vivir nos ocurren. Finalmente, ¿a quién deberíamos temer? Ya comparándonos con lo que en lo que nos ocurre en el día a día, ¿qué es lo que deberíamos nosotros realmente tener temor? Ahora, ¿cómo podemos vencer el temor al hombre? ¿Cómo podemos dar ese paso de que al hombre no le debemos temer? Debemos convertir todo ese temor y todas esas puertas que nos abre el enemigo y relacionarlas solamente con el temor a Dios. Debemos reemplazarlo por algo mucho más sano que es realmente tener el temor a Dios, que nos lleva a tener sabiduría y nos lleva a que seamos obedientes. Eso es una cadena clarita. Es una cadena clarita que debemos tener eh, instaurada ya en todo nuestro sistema operativo. ¿Sí? Hablando ahí de conocimientos de sistema. Cómo nosotros tenemos que tener claro en ese camino. El temor a Dios nos lleva a tener sabiduría y nos lleva a ser obedientes. Y nos lleva a ser obedientes. Ahora, ¿cómo podemos temer a un Dios de amor? Sí, o sea, es como preguntas que a veces encuentra usted en el contexto, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos relacionar ese temor a Dios y cómo le vamos a tener temor a algo que está asociado al amor? Entonces, el temor de Dios no es un temor que nos paralice o que nos saque del camino. Es un temor que cada día nos fortalece más, porque se apodera de todas nuestras situaciones. Y ese temor está relacionado a la obediencia. Es que lo repito porque es muy claro. Es muy claro que cada vez que nosotros seamos obedientes y, y hagamos cumplimiento de la palabra, es porque estamos teniendo temor a Dios. ¿Sí? Esto es, a veces usted pone de pronto a hablar con personas que ya identifica, con personas que también tienen de pronto unos niveles no tan espirituales y este tipo de cosas confunden. Pero cuando usted tiene claridad, usted no puede dar pie a que lo dejen confundir. Hay muchos
acompañamientos bíblicos que son fuertes en todo este tema. Hebreos 10:31, Proverbios 9:10, capítulo 9, versículo 10, Primera de Juan 4:8. Ya de todas maneras el tiempo ya está avanzado, pero para que como lo tengan ahí como referente los que les gusta tomar apuntes, Gálatas 6 del 7 al 8 y Salmo 34:9. En Salmo 34:9, que es el con el que vamos a terminar, dice: teman a Jehová, ustedes sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Con ese versículo cerramos. Teman a Jehová, ustedes sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Aquí dice sus santos, y la palabra santos está asociada a la santidad, y la santidad está asociada a la limpieza de corazón. Eso es fundamental. Tener corazón limpio. Cuando tenemos un corazón limpio, todo fluye. El conocimiento fluye, la sabiduría fluye y todo avanza sin ningún problema. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, si hoy muriera, sé que me tienes en el libro de la vida eterna. Sé que tienes escrito mi nombre en este libro. Te pido, Señor, que la intensidad de mi temor a ti te sorprenda de manera sobrenatural y así poder recibir las gracias que tú tienes para mí. Toma la sabiduría para mantenerme firme en la fe y que llene mi vida entera para siempre de gozo, paz, alegría, y que no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente, y declaro que confío en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en mi vida. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi temor hacia ti y generen obediencia en tus mandatos y se pueda aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo pido y sé que ya fue concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Amén, amén.